Hoy nos vamos a meter con una herramienta de pensamiento crítico que es, bueno, muy poderosa. Pero ojo, no es una fórmula mágica ni un manual de instrucciones. Es más bien una forma de ajustar la mirada para ver el mundo de otra manera, para descubrir la estructura que se esconde a simple vista y sobre todo para entender cómo funciona la totalidad de lo social. Miren, este va a ser nuestro camino. Primero, vamos a limpiar la casa, a tirar abajo algunas ideas viejas y oxidadas. Después, vamos a construir una nueva forma de entender la realidad como un gran todo conectado. Vamos a ver cuál es su estructura interna y al final vamos a entender por qué este método puede ser una herramienta clave para la transformación. Bien, arranquemos. El punto de partida es un problema bastante serio. ¿Cómo es que una idea que nació para ser revolucionaria terminó convertida en un conjunto de reglas casi momificadas? Y claro, vamos a ver el proyecto intelectual para rescatarla de esa parálisis. Esta es la pregunta, bastante provocadora por cierto, que nos lanza el filósofo Ludovico Silva. Él decía que el marxismo de manual, ese que se repetía como un catecismo, no era solo una versión simplificada, no. Era, en el fondo, una forma de estancar el pensamiento, de traicionar el espíritu original y dinámico del método. Y para pelear contra esa momificación, Silva pensó su obra como un antimanual. No era solo criticar por criticar, era como una especie de limpieza intelectual profunda para rescatar a Marx del dogma. Lo que él quería era devolverle al método dialéctico su movimiento, su capacidad para analizar la realidad viva, y no solo para andar repitiendo fórmulas muertas. Aquí se ve el choque de ideas clarísimo. Por un lado está la lógica de manual, que ve la dialéctica como un juego de leyes abstractas que se aplican a todo, como una receta. Y por el otro, el método que Marx realmente usaba, una herramienta dinámica para sacar a la luz la estructura de la totalidad social. La diferencia es gigante. No se trata de imponerle leyes a la realidad, sino de descubrir el movimiento que ya está ahí dentro de la sociedad. Silva es, digamos, demoledor con las famosas 3 leyes. Las desarma una por una. Dice que para el análisis serio son inútiles y peor, hasta políticamente peligrosas. La unidad de los opuestos es una metáfora bonita, pero no ciencia. El salto de cantidad en calidad es tan general que no explica nada concreto. Y la negación de la negación, bueno, terminó siendo usada cínicamente para justificar el estancamiento. Una vez que nos sacamos de encima este dogma, se abre el camino para usar la dialéctica para lo que realmente es, una herramienta para descubrir. Bueno, ya que limpiamos el terreno de dogmas, ahora sí, podemos empezar a construir. Y el primer pilar, la base de todo, es un concepto clave que nos permite ver el panorama completo antes de buscar su estructura: la totalidad. Según pensadores como Karel Kozik y Roger Landa, la idea de totalidad es fundamental. ¿Para qué sirve? Para que no andemos por la vida cortando la realidad en pedacitos. Nos obliga a ver que la economía, la política, la cultura no son cosas separadas, son partes de un único sistema que se mueve y está todo conectado. Es el primer paso para dejar de ver hechos sueltos y empezar a entender cómo funciona el conjunto. Pero claro, hay un gran obstáculo para ver esa totalidad. Kozik lo llama la pseudoconcreción. Es básicamente el mundo del sentido común. Ese mundo donde las cosas que los humanos creamos, como el mercado o el dinero, nos parecen fuerzas de la naturaleza, algo que siempre estuvo ahí y siempre estará. Esta apariencia esconde las relaciones humanas y la estructura de poder que en verdad las sostienen. Aquí se ve clarita la diferencia. El pensamiento acrítico, que Kozik llama bárbaro, se queda en la superficie, se come el cuento de los hechos aislados. En cambio, el pensamiento dialéctico es el método para romper esa ilusión. Busca, a propósito, la estructura oculta, el origen humano e histórico de todo eso que se nos presenta como natural. Es la herramienta para romper el hechizo de la pseudoconcreción. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace para pasar de esa superficie medio confusa a entender de verdad la totalidad? No es un acto de fe. Es un proceso, un método riguroso que Néctor Cohan, siguiendo a Marx, describe como el ascenso de lo abstracto a lo concreto. Este es como el mapa del viaje intelectual. Se arranca con la realidad caótica que vemos todos los días. Después, la ciencia usa la abstracción. ¿Para qué? Para aislar sus partes clave, sus componentes más simples. Y al final, el pensamiento reconstruye todo, pero esta vez ya no es un caos, es una totalidad con estructura, que se puede entender, se va de una visión simple a una síntesis compleja y rica. Y aquí está el punto clave. La abstracción no nos aleja de la realidad, al contrario, nos acerca a su esqueleto, a lo que la mueve. Piénsenlo así.
Un biólogo necesita un microscopio para ver las células, ¿no? Bueno, quien analiza la sociedad necesita la abstracción para ver las estructuras de poder, las relaciones de producción, todas esas fuerzas que no se ven a simple vista en el día a día. Ahora veamos este método en acción. Cuando usamos la dialéctica para analizar la totalidad, podemos empezar a descubrir las fuerzas más ocultas y poderosas de la sociedad moderna, o sea, su verdadera estructura interna. La primera gran revelación es la alienación. Y aquí Silva insiste en algo importante. No es un sentimiento de tristeza o un concepto filosófico de juventud, no. Es una categoría económica bien precisa. Describe ese proceso material por el cual el trabajo y lo que se produce con él se terminan convirtiendo en una fuerza extraña que domina a la misma persona que los creó. Y esto nos lleva directo al fetichismo, quizás la ilusión más profunda de todas, la culminación de la pseudoconcreción. Aquí es donde las relaciones sociales entre personas se nos aparecen al revés, como si fueran relaciones entre mercancías. El mercado parece tener vida propia, ¿no? Bueno, el fetichismo oculta que su famosa mano invisible es en realidad la suma de millones de manos humanas cuya energía está siendo de alguna forma expropiada. Esta frase de Marx lo dice todo. El método dialéctico justamente nos permite ver lo que el fetichismo oculta, que detrás de los precios, de las ganancias, de las crisis, hay relaciones humanas, hay relaciones de poder. Nos permite, en fin, descifrar la estructura social real que está escondida detrás de la aparente objetividad del mercado. Y llegamos al final. Después de este clavado profundo en el método, la pregunta es, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué importa tanto? Bueno, porque entender la estructura de la dominación es el primer paso, uno indispensable, para poder desarmarla. Como dice Roger Landa, aplicar este método hoy significa poder interrumpir esa inercia que parece llevarnos siempre a la crisis. Nos permite ver el patrón de poder, la estructura, que se reproduce a sí misma una y otra vez. O sea, no es solo un ejercicio para pensar, es una herramienta para diagnosticar la lógica de un sistema que ha normalizado la explotación y la destrucción. Y un buen diagnóstico nos lleva a un horizonte de acción. Landa propone estos 3 objetivos. El fin último de entender la estructura de la totalidad es tener una base sólida para una práctica que pueda transformarla. Se trata de recuperar el control sobre nuestras vidas, de poner las necesidades de la gente y del planeta por encima del lucro, y de volver a poner al ser humano en el centro de su propia historia. Y cerramos con esta reflexión. La dialéctica nos enseña que la realidad social no es algo natural o eterno, es un producto histórico, creado por seres humanos. Y si eso es así, entonces la pregunta fundamental aparece con toda su fuerza. Si la realidad es una construcción humana, ¿quién tiene el poder para reconstruirla? La respuesta, por supuesto, nos invita a pensar sobre nuestra propia capacidad para dejar de ser objetos pasivos de la historia y convertirnos en sus protagonistas.